y un discernimiento meramente humano. Yo diría, básicamente, estos cuatro que les voy a presentar, pueden haber otros, pero estos cuatro creo que son muy, muy importantes. El primero es que el cristiano tiene conciencia de misión. Es decir, que, como les decía al inicio, este sentirse instrumento implica que tiene una relación con el autor, con el pintor en este caso, en el caso del pincel, tiene una relación donde lo que se requiere es conocer cuál es la intención que tiene este autor, diríamos nosotros, en el caso de Dios, ¿ah? En este caso Dios. Entonces, nosotros somos enviados por parte de Dios, somos enviados a transformar la historia. Entonces, eso es el primer elemento diferenciador del discernimiento cristiano. Un segundo elemento que es importante es que la referencia fundamental es Jesús y los valores que implica su reino. El camino del cristiano, de alguna manera, consiste en también ir purificando mis propios valores, mis propias creencias, mi propia estructura de aquello que es más importante o menos importante, y confrontándola con aquella estructura valórica que tiene Jesús de Nazaret. De alguna manera, el camino cristiano es un camino de cristificación, donde yo voy incorporando como parte de mis propios criterios, aquellos criterios, la manera de ver, la manera de actuar que tiene Jesús y sus opciones. Voy internalizando sus opciones. De eso se trata, en definitiva, el gran camino del cristiano. Poder irse cristificando, haciéndose otro Cristo, en palabras del Padre Hurtado, ¿no? Ir haciéndose otro Cristo en el presente. Y eso requiere cuestionar mi propia estructura de valores para poder ir confrontándola con la estructura de valores que tiene Jesús y poder ir asumiendo esa estructura de valores como la mía propia. Entonces no se trata de que yo sea un impostor que está de alguna manera actuando forzadamente a nombre de otro, sino que en ese conocimiento y vínculo con ese otro que es Jesús, yo he ido haciendo sus opciones y sus valores propios, míos. Entonces, cuando yo actúo semejante a Jesús, pero soy yo el que actúa. ¿Ah? No lo hago como un impostor, no lo hago como un actor de teatro, ¿ah? Sino que lo hago como algo propio. ¿Ah? Lo tercero del discernimiento cristiano es la apertura al espíritu. El espíritu que habita en nosotros y que quiere de alguna manera ir también empujando la historia. Dios no es neutro frente a la historia y actúa fundamentalmente de dos maneras. San Ireneo tenía esa imagen muy bonita donde decía que las dos manos de Dios sobre la historia son el Hijo, Jesucristo, que entra en la historia a hacernos una propuesta fundamental, nos enseña con su propio ejemplo, y el otro es el espíritu que tiene la gracia de que no fuerza al ser humano, sino que le propone, lo invita, diríamos nosotros en palabras de Isaías, lo seduce, de Jeremías. Jeremías, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Bueno, entonces el tema es que el Espíritu Santo actúa y nosotros como cristianos en nuestro discernimiento queremos dejarnos impregnar por aquello que viene de Dios a través del Espíritu, que toca mi corazón. ¿Mm? Pero también, y esto es lo último, el discernimiento cristiano es consciente de que en la historia hay lucha, hay conflicto, y que el ser humano no es pura bondad y pura apertura al espíritu. En el ser humano también hay tentación, en la historia también hay mal actuando. No es solo el espíritu y Jesucristo los que actúan en la historia. También hay mucho pecado nuestro, egoísmos,
daños. Bueno, entonces hay que hacerse también, en términos cristianos, consciente de que está esta lucha. ¿Ah? Vamos a profundizar en estas cosas en las diapositivas siguientes. Lo primero, quisiera ahondar como algunas características, esto lo desarrolla mucho más José Luis, tomando algunas cosas de Carlos Cabarrús, que es un jesuita centroamericano. Pero, ¿cuál es la referencia, el punto de referencia nuestro? Jesús y su reino. ¿Ya? Y esto, haciendo un resumen muy, muy grueso, pero básicamente tiene que ver con, primero, la opción que toma Jesús por encarnarse. El modo de Dios es hacerse uno de nosotros. Dios no transforma la historia desde fuera, sino que Dios se mete en la historia, haciéndose uno de nosotros. Entonces, bueno, ¿qué significa eso como criterio fundamental de nuestra misión? ¿Ah? Y además, el modo de encarnación tampoco es neutro, ¿ah? Porque Jesús se encarna en una familia y elige nacer en suma pobreza, en un pesebre, que no tiene nada de romántico, de como adornamos nosotros los pesebres de Navidad, sino que es bastante cruel y crudo. ¿Ah? O sea, Jesús vino a nacer en Belén y los habitantes de Belén le dijeron, mira, ni siquiera aquí tienes espacio. Y tuvo que nacer en una pesebrera, en medio de habitantes, de lo que sería hoy día, bueno, es más bien una cueva, digamos, el pesebre famoso. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es bien brutal. Y el modo de Jesús es nacer en pobreza. Hay algo ahí de vincularse no solo con la humanidad, sino con los marginados de la humanidad. Y lo segundo es que el modo de Jesús y de su reino no es tan rápido, no es tan automático como estamos acostumbrados nosotros con la velocidad de los no sé cuántos gigabytes por segundo o mega por segundo que te da la fibra óptica de no sé qué. No, el modo de Dios es al ritmo de la naturaleza, al ritmo, bueno, diríamos nosotros del grano de mostaza, al ritmo de la vida oculta en este caso. ¿Ya? Son muchos años donde la vida de Jesús es aparentemente, y digo aparentemente, ineficaz. Bueno, hay algo que estaba sucediendo ahí, como cuando el grano de trigo está bajo la tierra, parece que no sucede nada hasta que aparece un primer brote. Y no sucede nada, aparentemente, durante mucho tiempo. Y son esos procesos ocultos que se demoran en manifestarse. Bueno, el modo de Jesús tiene que ver con eso. La estrategia de Jesús es el reino, ¿ah? Que está puesta en las parábolas de Marcos 4, por ejemplo. No es solo Marcos 4, pero la estrategia de Jesús es el reino de Dios. Eso es lo que Él viene a aportar, viene a construir, el reinado del Padre. ¿Ah? Las fortalezas en las que Jesús ancla su vida pueden ser otras, pero básicamente tiene que ver con su relación con el Padre. Su experiencia, una experiencia puntual muy intensa en el bautismo, de escuchar que es el Hijo amado y la fuerza que tiene eso en su vida, eso que él escucha en el río Jordán no lo pone nunca más en duda. Bueno, y es también nuestra experiencia. Nuestra experiencia bautismal. ¿Qué significa el hecho de que Dios te haya dicho a ti, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado? Ahí hay algo que, pase lo que pase, no se va a poner nunca en cuestión entre tú y tu padre.
Y la otra fortaleza que tiene Jesús es esa fortaleza donde Él cultiva esta relación, ya no a partir de una experiencia fundante como es el bautismo, sino que Él va cultivando eso. No basta, no basta con sentirse bautizado, sino que hay una relación, un vínculo que hay que ir manteniendo, que hay que ir cuidando. ¿No? Ustedes saben, en su vida matrimonial, bueno, no basta con el día del matrimonio, digamos, y decirle una vez a mi amado, a mi amada, mira, yo elijo estar contigo en fidelidad en las buenas y en las malas, salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separe. No, po, no basta. Esa es una experiencia fundante, un hito, pero de ahí para adelante hay que seguir diciéndoselo y haciéndolo el resto de la vida. Bueno, eso que sucede entre los esposos, bueno, en la relación con el padre es lo mismo, en nuestra oración, nuestro avivar el vínculo, que es tan importante y central. También es cierto, en nuestra vida, igual que Jesús, la tentación, lo que les decía yo, la lucha. Tenemos tentaciones, igual que Jesús. Y Jesús lo que hace es rechazarlas, pero las tiene. Bueno, nosotros, igual que Él, también somos tentados a dañar, a aislarnos, la tentación del poder, de la riqueza, de la soberbia, la vanidad, bueno, miles. Jesús llama a pobres, a marginados, a pecadores. Esos son los que Él llama. Pues ya llega una pregunta para nuestras prácticas pastorales. Nos encantaría tener pura gente buena. Filete, puro filete, como decía, me acuerdo de unos estudiantes jesuitas que estaban haciendo pastoral en una parroquia rural los fines de semana. Y les pregunto, bueno, ¿y qué tal los jóvenes? Puro filete, me dice, puro filete. Oye, ¿pero tiene que ver eso con el reino? No significa que el filete no esté, pero Jesús llama y va a buscar a los pobres, a los marginados y a los pecadores. Entonces aquí hay una referencia con Jesús y su reino. ¿A qué llama Jesús? Llama a estar con Él. A vivir con Él lo que Él vive, a ser testigos suyos. Estar con Él para poder trabajar con Él, para poder comer con Él y así poder en la vida estar como Él. Es como cuando también en la vida familiar nosotros nos vamos como mimetizando con los que vivimos. ¿Ah? Las tallas que ocupamos, el modo de sentarnos a la mesa, la manera de hablar. Bueno, ¿cómo podemos nosotros estar con Jesús, compartiendo su vida para de alguna manera estar también en el mundo como Él estaría? ¿No? Entonces, bueno, Él llama a estar con Él, a vivir lo que vive y ser testigo suyo finalmente. Y las tácticas que ocupa, bueno, son varias a lo largo de la historia, pero básicamente les diría yo, antes del evento de Marcos 8, donde le pregunta a la gente, a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? La táctica de Jesús es muy pública, es de mucha sanación y de prédica masiva. Y después de eso, le dicen, mira, tú eres el Mesías, le dice Pedro, y Jesús empieza a hablar de la pasión, empieza a hablar de la muerte, empieza a hablar de la resurrección también. Pero a partir de eso, ya la cosa no es masiva, sino que la estrategia o la táctica más bien de Jesús empieza a ser una táctica de acompañamiento más personal, de estar con su gente. Y tan personal como termina al final acompañando a Pedro ya personalmente, diciéndole, Pedro, mira, va a pasar esto, te va a pasar esto otro. ¿Ah? Lo mira de lejos en la pasión. Bueno, acompañamiento personal. Entonces la referencia a Jesús es clave. ¿Mm? Bueno, esa es una primera cosa. Y lo segundo, que en lo que quisiera profundizar, es cómo en el discernimiento cristiano actúan distintos espíritus. El espíritu bueno, que en este discernimiento hay que acoger, ¿se acuerdan lo de la harina? ¿Sí? Hay una parte con la que hay que quedarse, pero también el espíritu malo, que cuando yo lo distingo, hay que rechazarlo.
hay que rechazarlo. Entonces el espíritu, el buen espíritu y el mal espíritu están actuando en nuestra vida, ¿ya? Y actúan de distinta manera. Y aquí voy a tratar de explicarles cómo actúan. Primero, es que hay que distinguir que en la vida espiritual, y esto aquí yo me cuelgo de San Ignacio de Loyola, pero en la vida espiritual hay básicamente dos grandes sentimientos espirituales. Así como hablábamos nosotros de los sentimientos, de estas 4 o 5 emociones básicas, ¿no? Los sentimientos espirituales, San Ignacio distingue dos que son muy importantes, que tienen distintos matices, pero uno es la consolación, que es este sentirse cerca de Dios, con una alegría interior profunda, cuando yo siento el alma como inflamada en amor de Dios y de las criaturas, y yo ya no quiero la creación en sí misma, sino que la creo porque es creación de Él. Tiene su sello, tiene su autoría. Bueno, entonces, el alma como inflamada en amor. Y el otro sentimiento básico es la desolación, donde yo me siento ser lejano de Dios, con una cierta tristeza espiritual, una cierta sequedad, guaridez interior, como que estoy trabajando, haciendo las mismas cosas de siempre, pero no siento que esto me toque en lo profundo. El alma la tengo como fría. ¿Ah? Bueno, estos dos sentimientos espirituales, San Ignacio de Loyola los toma y dice, mira, aquí hay una primera cosa que hay que mirar. Ojo, que igual que las sensaciones, no es que yo elija qué tener. Yo no elijo tener frío, no elijo tener rabia, no elijo tener alegría, sino que son cosas que me suceden. Y la consolación y la desolación también son cosas que me suceden y que van significando cosas distintas. ¿Ah? Cuando yo voy, y aquí quiero presentarle como dos situaciones. ¿Ah? Hay una situación en la que a mano izquierda, donde está mi situación, a veces yo estoy en situación de pecado, ¿ah? De poca armonía personal, armonía con otros, poca armonía con Dios. ¿Sí? O también, a mano derecha, situación de libertad genuina. Y digo de esa libertad así como bien ejercida, bien ejercitada, donde me siento en armonía con otros, conmigo mismo y con Dios. Bueno, en estas dos situaciones, el mal espíritu y el buen espíritu actúan de distintas maneras. Cuando yo estoy en situación de pecado, de alguna manera pactado con la tentación, ¿ah? Y he sentido la tentación y la he acogido, por ejemplo, el mal espíritu lo que hace es tomarse de mis heridas de la infancia, mis heridas psicológicas, mis traumas, y también se aprovecha en ese momento de exacerbar mis instintos. ¿Ah? Y me dice, dale por aquí, si se pasa muy bien. ¿Ah? ¿Cómo no va a ser rico esto? ¿Ah? Eh, ya, pues. Entonces lo que hace con eso, me echa vuelo. ¿Ah? Me echa vuelo en esa situación de pecado para que yo siga ahí. ¿Mm? En cambio, que el buen espíritu actúa de otra manera cuando estoy en esa situación. Y actúa más bien en mis pensamientos. Remuerde la conciencia. Me dice, oye, pero mira lo que estáis haciendo. ¿Dónde estáis? Lo que estáis provocando. ¿Ah? Y rescata de mi interior mis instintos de vida, de mirar cómo antiguamente, en otro momento, yo hice tanto bien y generé tanta vida en torno mío. Y mira lo que estáis haciendo ahora. ¿Ya? Entonces, el buen espíritu y el mal espíritu actúan de distinta manera. ¿Mm? Entonces, poner atención. O está la otra situación donde yo tengo esta libertad genuina y armonía personal, donde el mal espíritu lo que hace es más bien eh, empujarme a ideales exagerados. Eh, ideales exagerados. Y lo que hace con los ideales exagerados es que el mal espíritu lo que logra es reventarme. Por ejemplo, para una persona generosa que está haciendo mucho bien y está trabajando genuinamente y con desinterés en una parroquia, en una capilla, con la catequesis, eh, bueno, le dice, oye, pero la verdad que las horas que estáis dedicando, podríais hacer tanto más si dedicarais también
otro día de la semana, en la tarde, después de la pega, arráncate para acá y mira lo que va a suceder. Entonces lo que logra es que mi vida de alguna manera se empiece a desequilibrar, empieza a dejar de cuidar cosas que son importantes. A veces tiene que ver con vida familiar, con relaciones, o tiene que ver con el descanso de mi cuerpo. Y lo que hace, como soy generoso, me empuja y yo le digo que sí. Y le digo a otra cosa que sí, y a la siguiente también le digo que sí, y al final termino reventado por cansancio, porque dejé de cuidar cosas que eran importantes. Entonces, ojo, porque el mal espíritu a la gente que está en armonía la tienta a veces con estos fervores e ideales que son exagerados. ¿Eh? Eh, en cambio, que el buen espíritu es un fervor realista, bien dirigido, con esta autoestima sana que les decía yo, de esta como realidad de los dones, pero dones siempre recibidos. ¿Ah? Entonces me sitúa bien equilibrado. Entonces, aprender a distinguir en qué situación estoy para ver si el que está actuando en mi interior es el mal espíritu o es el buen espíritu. El mal espíritu para rechazarlo y el buen espíritu para acogerlo. Y yo les diría aquí un par de cositas respecto de conocer el mal espíritu, porque el mal espíritu, yo ya les hablé del buen espíritu cuando les hablé de cómo es el modo de actuar de Jesús, ¿ah? Con todas esas características que les presenté. Bueno, pero el mal espíritu también es importante conocerlo porque tiene ciertas tácticas y estrategias que son importantes. Por ejemplo, y son tres tácticas muy puntuales que son muy recurridas. Lo primero, el primer modo de acción es que el mal espíritu parece siempre más fuerte de lo que realmente es. Es como el perro de campo, digo yo. Es como ese, cuando uno está en misiones en un sector rural y llega a una casa y sale el perro achorado, ¿ah? Y te ladra y qué sé yo. Y yo le dice, chuta, compadre, aquí me van a devorar. Y fíjense, yo no sé si les pasa a ustedes, pero uno hace un pequeño gesto como que va a recoger una piedra y el perro se recoge, así se chanta entero. ¿Ah? Como diciendo, no, si yo soy el que avisa que llegó la gente. eh, bueno, el mal espíritu es así, es achorado y se muestra más grande de lo que realmente es. Entonces lo que hay que hacer es ponerle rostro, encararlo, enfrentarlo. Y decirle, mira, tengo súper clarito que tú quieres invitarme a esto, pero ya sé, y no lo voy a hacer. Incluso más, voy a hacer justamente lo contrario de lo que tú me estás proponiendo. Y el mal espíritu se debilita, se debilita. Entonces, ahí hay una estrategia para poder enfrentar este modo o esta táctica que tiene el mal espíritu. Lo segundo es que el mal espíritu intenta ser secreto. Te empieza a tentar y te dice, oye, no le digáis a nadie. No le digáis a nadie. Mira, primero porque no es tan grave. ¿Ah? Entonces, no te enojáis si esto le pasa a todos. ¿Ah? Eh, o te empieza a decir, mira, ¿sabes qué? Es que si tú le dices a esta persona, va a pensar mal de ti, va a perder la confianza. Ya fue una caída, pero mira, ¿para qué? ¿Para qué? Más vale la confianza de la gente en ti a que tú muestres tu debilidad y tu fragilidad. Entonces intenta ser secreto de distintas maneras. Entonces, aquí es muy importante acompañarse bien con una persona espiritualmente sabia que te ayude y que tú le puedas abrir la conciencia y decirle, ¿sabes qué? Tengo esta tentación o tuve esta caída, este pecado, y que te puedas contar y él te pueda aconsejar. Pero ya el solo hecho de abrir la conciencia desbarata esta táctica del mal espíritu, que quiere dejarte ahí, en silencio, con tu pecado. Y, naturalmente, como te deja ahí, es más fácil que tú caigas la próxima vez, y la subsiguiente, y la 10ª vez, porque no te animas a contarlo, a contar. Y la tercera táctica del mal espíritu es que busca tu punto débil.
Y por eso le da vuelta, te da vuelta, y cuando encuentra una grieta, entra por ahí. Entonces, es muy importante en la vida espiritual conocerse personalmente. Y decir, mira, yo efectivamente tengo estas heridas, tengo estas fragilidades, eh, sé que por aquí me agarra la tentación, ¿ah? Para estar atento y ponerse más en guardia, para que no entre como Pedro por su casa el mal espíritu. Si tú sabes que tienes una grieta, pon ahí a alguien que la cuide, alguien que esté atento, que cuando venga genere todas las alarmas y tú puedas reaccionar. Entonces, importante conocerse personalmente. Ahora, a nivel de evaluación, cuando yo estoy discerniendo, siempre el mal espíritu deja a disgusto. Te deja vacío, te deja seco. La alegría que tuviste es pasajera y al final no te llena. Te deja intranquila, desanimada, desconfiada. Entonces, ojo con eso, porque al momento de evaluar, siempre queda una sensación así de poca paz. Entonces, eso nos ayuda a ir aprendiendo a distinguir por dónde actúa el mal espíritu. Entonces, teníamos nosotros este esquemita del discernimiento humano. ¿Ah? Pero en el discernimiento cristiano, porque la realidad es igual, hay cosas que suceden ahí fuera o aquí dentro que me afectan y generan reacciones en mí. Perfecto. Pero al momento de confrontar, yo confronto ya no con mis valores, sino que confronto con los valores del reino. ¿Ah? Lo que les decía yo en una síntesis muy apretada del estilo de Jesús. Confronto con eso. Ese es mi referente. Y la calificación, un modo de calificación es decir, bueno, a ver, ¿y esto qué es lo que provoca en mí? ¿Consolación? ¿Desolación? ¿Qué es lo que me suscita? ¿Ah? Bueno, y entonces en consecuencia, cuando yo miro de acuerdo a en qué situación estoy, si me genera consolación o desolación, si veo que genera a mí un remordimiento, o tal vez lo que genera en mí es un échale nomás y nadie se va a dar cuenta, bueno, ¿debería yo seguir esto o reorientarlo? ¿Mm? Y finalmente, después de haber elegido qué hacer, tengo que evaluar, ¿me deja esto con más esperanza? ¿Me genera paz? Entonces, en cristiano, el procedimiento es muy similar al discernimiento humano, pero los puntos de referencia y los modos de calificar son levemente distintos, digamos, porque tienen otra estructura que está referida al Evangelio, ¿no? Eso sobre el discernimiento cristiano. Y quisiera terminar con una cosa muy breve sobre el discernimiento comunitario. ¿Ah? En este caso aplicado a que a veces en la vida matrimonial uno no es el único que discierne, porque aquí hay una vocación compartida, ¿sí? Hay una vocación que es nuestra, no es solo mía. No soy solo yo el que tiene que tomar una decisión, sino que aquí hay algo que afecta nuestro proyecto o nuestra vocación, nuestro modo de seguir a Jesucristo. Entonces, el sujeto que discierne ya no es solo la persona, sino que es la persona en un matrimonio. ¿Ah? Bueno, y entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder hacer un discernimiento en esta comunidad? El primer requisito es tener un horizonte común y compartido. Decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos en esta dirección. ¿Sí? Y nuestra intención es querer hacer juntos la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, si esto no está, no es posible hacer un discernimiento en común. ¿Ah? Entonces tenemos que hacernos una pregunta, que es ¿para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro horizonte hacia el cual queremos caminar? ¿Mm? Lo segundo es el vínculo. El requisito para un discernimiento comunitario es sentir, experimentar que nuestra vida de algún modo está amarrada a la del otro. Que el hecho de que yo escoja
no tiene consecuencias solo en mí, sino que tiene consecuencias en mi marido, mi señora, tienen consecuencias en nosotros, en nuestra familia, ¿sí? Entonces, si nuestra vida está atada, no puedo simplemente escoger yo así lo que se me ocurrió un día, por mucho discernimiento que haga y de muy buena calidad. Entonces, hay ámbitos en los que tenemos que hacer, precisamente porque nuestra vida está atada, tenemos que hacer este discernimiento juntos, ¿sí? Hay discernimientos que siguen siendo personales, pero en el discernimiento comunitario el requisito es que experimentemos que nuestra vida está de algún modo amarrada, ¿sí? Un tercer punto es necesario la disposición a la escucha verdadera, ¿sí? La disposición a querer escuchar cómo Dios también toca el corazón de esta otra persona con la que yo decido armar mi vida. Y eso significa escucharlo, salvar la proposición de esa persona, es escucharlo con buena disposición y decir, mira, Dios no solo me habla en mi corazón, sino que también me habla en el corazón del otro. Nos habla en el corazón de los que son parte de esta comunidad. Entonces, es una disposición a la escucha verdadera de lo que el Señor está hablando también en los demás. En cuarto lugar, lo importante que es descentrarse, salir del propio querer, del propio interés. Si yo no me descentro, al final estoy haciendo un discernimiento, pero siempre con las cartas marcadas, porque sé que al final lo que voy a hacer es lo que a mí me parece que es lo correcto. Eh, a ver, no juguemos con las cartas marcadas y tratemos de ser lúcidos, lúcidas, de que todos tenemos intereses. Y lo importante que es poner esos intereses en común, decir, sé que me interesa esto, ¿sí? Y sé que a veces me amarra y no me deja escucharte con libertad lo que tú tienes que decir o lo que Dios tiene que decir a través de ti. Porque me pasa que quiero privilegiar mis intenciones, quiero privilegiar mis proyectos. Me cuesta salir de ahí. Bueno, ya el hecho de decirlo es un gran paso. Pero es importante ir adquiriendo esa libertad para poder genuinamente escuchar al otro al Señor que habla en el otro. Y esto es una pregunta que yo se la hago siempre a los novios cuando los preparo para el matrimonio. Les digo, mira, eh, a propósito de los conflictos que pueden haber en la toma de decisiones, eh, la pregunta que hay que hacerse antes de ir a discutir o antes de ir a deliberar, antes de ir a discernir, es, estás dispuesto a que el otro tenga más razón que tú? Si no estás dispuesta a eso, o dispuesto a eso, todavía no es el momento de conversar esta cuestión. Porque vas a ir a defender tu ego, que ganaste, o que tenís tú la razón, o que pensáis más que el otro. Oye, ¿estás dispuesto a que la otra persona tenga más razón que tú en esto? Ya, el día que digas que sí, es el momento de ponernos a conversar y a discernir juntos. En este discernimiento comunitario, entonces, eso a propósito de los requisitos. ¿Qué cosas hay que hacer? Bueno, primero, orar. El discernimiento se hace en oración. Se hace en oración probablemente primero en oración individual, personal, para que cada uno escuche lo que Dios tiene que decirle a ella, a él. ¿Sí? Entonces, la oración es muy importante como primer momento de escucha. Pero también poder hacer el discernimiento juntos en oración, ¿sí? Y disponernos a rezar juntos para poder juntos escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Lo segundo es compartir entonces lo que cada uno ha discernido personalmente también antes. Y decir, mira, yo creo que esto es tentación, yo creo que esto viene de Dios,
esto me provoca, esto me deja en paz. Bien, compartir los discernidos personalmente. Tercero, preguntarme qué me provoca lo que escucho del otro. ¿Qué es lo que me provoca en mí? Y también eso tengo que discernirlo. Cuando yo estoy escuchando lo que el otro ha discernido, este discernimiento comunitario, tengo que, de alguna manera, hacerme lúcido respecto de lo que me está suscitando como experiencia. Me genera nuevamente sensaciones en el cuerpo, me genera pensamientos, me genera emociones en el corazón, en los afectos, y también me genera deseos de hacer cosas. Entonces, ¿qué me provoca esto que estoy escuchando de mi otro compañero o compañera de comunidad? Y aquí, una vez que somos lúcidos de eso y nos hemos escuchado, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos entre estos espíritus, buen espíritu, mal espíritu, que nos toman, que nos generan consolaciones, desolaciones? ¿Estamos en esa situación? Si es así, hay que discernirlo. Y decir, bueno, a ver, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de Dios? ¿Vienen del mal espíritu? ¿Cómo me dejan? Eso, tenemos que discernirlos en conjunto y compartirlo. ¿Sí? Pero también es posible que no nos generen movimientos espirituales. Esa es una situación posible. Que no nos generen movimientos espirituales. Estamos sin agitación espiritual. No hay consolaciones o desolaciones muy grandes. Bueno, entonces, San Ignacio de Loyola propone un método que es bien práctico de usar en discernimientos compartidos, discernimientos espirituales, que es usar el método de las listas y poner cuál es la pregunta que nosotros tenemos que hacer, cuáles son las opciones que tenemos, y poder ir mirando cada una de las opciones con razones a favor y en contra. Y decir, oye, ¿sabes qué? Esta opción tiene estas razones a favor y estas razones en contra. Esta otra, y las vamos escribiendo, ¿sí? Pero no podemos quedarnos con eso simplemente, sino que después de eso, poder mirarlas en conjunto y poder a su vez discernirlas, porque no todas las razones pesan lo mismo. Puede ser que tú tengas 15 razones a un lado y solo una al otro, pero esa sola razón es muchísimo más pesada, más importante, nos mueve con mucho mayor fuerza. Entonces hay que discernir qué es lo que te provocan estas razones a favor, en contra, y nuevamente preguntarte si quedas en paz. Ese es el discernimiento comunitario. Bueno, les voy a proponer un ejercicio que lamentablemente yo no voy a poder acompañarlo a hacer, sino que lo van a hacer con Celia, que es la directora del CEI, del Centro de Espiritualidad Ignaciana. El ejercicio es bien simple y para los que están solos pueden comenzar a hacerlo solos, pero es importante que lo hagan después con su pareja, ¿ya? Y para los que están acompañados pueden tener un primer momento solos, pero es importante que en un segundo momento lo pongan en común, ¿ya? ¿Cuál es el ejercicio? Hacerse una pregunta que es fundamental, ¿ya? Tenerla clara. ¿Para qué nos casamos? Eh, y no se trata de responder, y por eso lo pongo explícitamente, no se trata de responder por qué. ¿Por qué es buscar una razón? No sé, porque era encachado, él era flaquito, ¿ah? Tenía unos ojitos bonitos, era simpático, ya, esas pueden ser razones de por qué nos casamos. Pero aquí la pregunta es ¿para qué? Que es algo que está adelante, que está en el futuro. Nos casamos para... Entonces, preguntarse ¿para qué nos casamos? Y la tarea es responder ¿para qué nos casamos? Responderla con 3 verbos. Una palabra, 3 verbos. Nos casamos para comer. Comer es un verbo. Nos casamos para comer. Nos casamos para saltar. Nos casamos para jugar. Pues supongo que van a encontrar verbos más interesantes que eso. Pero a ver, ¿para qué nos casamos? Nos casamos para esto. Y poder poner esos 3 verbos. ¿Ah? La gracia de los verbos
es que tienen muchos modos de concretarse. ¿Ah? Siempre uno puede comer distinto, puede comer comida china, puede comer sushi, puede comer carbonada, puede comer porotos con riendas, puede comer comida chilena tradicional, puede comerse un asado, siempre uno puede comer, tiene muchas maneras de comer. Puede comer solo, puede comer acompañado, ya. Lo otro es importante, es que los verbos siempre invitan a la acción, invitan a hacer algo. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿para qué nos casamos? Y responder esto con 3 verbos. ¿Cuál es la gracia de este ejercicio? La idea es que ustedes en pareja puedan contestar y decir, mira, nosotros hoy día, porque esto pueden hacer el ejercicio en 3 años más y que los verbos cambien, no están escritos sobre piedra. ¿Ah? Pero hacer el ejercicio les permite poner una brújula, porque a medida que vayan construyendo su matrimonio, ustedes van a ir tomando decisiones. Es así como uno construye una vida, tomando decisiones. Y la pregunta a la hora de decidir, cuando uno tiene muchas alternativas y dice, oye, debiéramos dedicar más tiempo a esto, debiéramos estar más con estas personas, deberíamos dejar esta cuestión para partir a no sé dónde. Son decisiones que hay que tomar en la vida, hay que tomarlas juntos, porque nos involucran, nos afectan. eh, y la pregunta va a ser siempre la misma. Estas alternativas que tú tienes al frente, la pregunta es, ¿cuál es la que más conduce a comer, saltar y jugar? ¿Cuál es la que más nos ayuda a comer, saltar y jugar? Si fueran esos los verbos. Ustedes cojan los verbos que, que estimen como más representativos, que ustedes se sienten invitados a vivir de aquí para adelante. ¿Ah? Nosotros nos hemos casado para... Ta, 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 ta. ¿Ah? Bueno, eso es lo que tengo para compartirles, porque lamentablemente debo partir. Pero Gracias. se quedarán... Pablo en una carta a los romanos habla del espíritu y los temas de la carne. ¿Ese mal ¿Mm? espíritu se compara con la carne? Sí, sí, a veces. Nosotros hemos leído eso de los temas de la carne, atribuyéndole como un significado exclusivamente sexual, muchas veces, ¿sí? Eh, ya, pero podríamos hablar no solo de lo sexual, sino que también podríamos meter ahí todos los apetitos, ¿sí? Que tienen que ver también con otro orden de cosas. ¿Ah? Pero también habría que decir que podríamos decir que el mal espíritu o lo de la carne puede ser más amplio. Todo aquello que nos tienta, que nos aleja, nos vuelve sobre nosotros mismos, que nos enfría el corazón. ¿Sí? Podría ser tomado así también. ¿Mm?